edición del informativo con un sol precioso, por supuesto, y toda la buena energía para nuestra tricolor. El equipo de todos debe ganar para que nosotros tengamos también un aliciente. Marilyn, muy buenos días. Por lo general, el fútbol siempre mueve masas y a nosotros, por supuesto, nos encanta. Así es, muy buenos días, Sofi, amigos televidentes, bienvenidos. No solamente hablaremos de fútbol, también información política. ¿Qué pasó con el alcalde de la ciudad? Se lo contaremos en breve. Hay mucha y variada información, así que bienvenidos al Comercio TV. Es momento de mostrar lo que dicen los titulares del comercio. Recuerden, están en todos los puntos más importantes de nuestro país, lo pueden conseguir. El regreso voluntario a las aulas está autorizado. Ardua disputa alrededor de posible remoción de Yunda. 738 millones en arbitraje. Costó la ley petrolera 42. Adicional, Lazo veta 4 puntos de la ley de tránsito. Taxismo está preocupado. Hijos no dan tregua en la búsqueda de sus padres. Toda esta y otras informaciones muy relevantes las pueden conseguir en los principales puntos de venta, Diario El Comercio, y está en circulación. 6 de la mañana, 56 minutos, mucha atención. Con 14 votos, el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito aprobó la remoción del alcalde Jorge Yunda, quien ocupará el cargo de la alcaldía de la capital de la República en los próximos 2 años. Será Santiago Guarderas. El pasado miércoles el Consejo Metropolitano de Quito trató 2 pedidos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda, siendo el segundo impulsado por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el que finalmente culminó con la salida del burgomaestre. Que nunca más nos vuelvan a enfrentar a los quiteños como el día de hoy se intentó hacer por los intereses de un alcalde y su familia. En total se necesitaban 14 votos para aprobar la moción que recomendaba la remoción de Yunda. En ese sentido, precisamente el voto que definió el resultado fue el del vicealcalde Santiago Guarderas, mismo que ahora ocupará el cargo de alcalde. Agradeciéndoles por respetar la dignidad que significa este Consejo Metropolitano. Aunque se dieron 6 abstenciones y un voto en contra, incluso los que tomaron esa decisión criticaron la gestión de Jorge Yunda. No soy partidaria del señor alcalde Yunda y ustedes lo saben. Muchas veces lo he criticado y seguiré también en esa posición, a quien se quede. Seguiremos en la fiscalización y exigiendo a que velen por la gente más necesitada. Luego de los resultados finales, aseguraron varios ediles, es prioridad el llegar a consensos que permitan concretar acuerdos mínimos que brinden gobernabilidad al cabildo. ¿Qué puntos específicos son los que debemos trabajar para recuperar la ciudad? Y después, independientemente de lo que cada uno tenga su visión, podría también aportar sobre eso. Pero lo fundamental ahora es que los 21 concejales tengamos que reunirnos y consensuar lo que necesitamos ahora. Es conocido que Jorge Yunda todavía cuenta con un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para la revisión del proceso. De hacerlo, el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito indicó apelará a esa instancia. Vamos a continuar con el proceso de existir la apelación, pero desde ya les invitamos a participar a todos los sectores organizados para construir una agenda ciudadana e ir marcando precisamente esta necesidad de plantearle las cosas urgentes a quien reemplace a Jorge Yunda y al Consejo Metropolitano. Antes de la votación, que tardó hasta pasada la medianoche, tuvieron la oportunidad de argumentar dentro del proceso la parte demandante y el abogado de Jorge Yunda. El defensor del burgomaestre señaló que incluso tratados internacionales de derechos humanos prohíben que se destituya al alcalde. Informó Javier Rosero. Mientras en horas de la mañana, en la primera sesión del Consejo Metropolitano, que buscaba definir el futuro de Jorge Yunda, Marcelo Ayo, del colectivo Quito Unido, desistió del pedido de remoción contra el alcalde de la capital, tras asegurar que no habían los votos para acoger su pedido. El burgomaestre calificó al hecho como un ataque político y lamentó que algunos concejales se presten para eso. Desde un inicio, la primera sesión para conocer los de remoción del alcalde Jorge Yunda arrancó con percances. Representantes de organizaciones sociales buscaban estar presentes apoyando al burgomaestre, sin embargo fueron retirados por la fuerza pública debido al aforo. No vamos a permitir que unos pocos concejales vulneren la voluntad del pueblo.
Cuando por fin el Pleno del Consejo Metropolitano se logró instalar y luego de 2 horas de lectura del informe, Marcelo Ayo, uno de los demandantes, sorprendió con su intervención. Expresamente ratifico el retiro de mi denuncia a través del desistimiento, que ya el doctor pedirá las diligencias del caso, y agradezco su tiempo y el de los quiteños y procedo a retirar. De esta forma abandonó la sala, sosteniendo que su accionar solo fue una forma de proteger sus pruebas, asegurando que el caso se habría politizado y no existirían los 14 votos para la remoción. Porque si es que el día de hoy presentaba todas mis pruebas y los concejales terminaban votando en contra, quemaban las pruebas, las nulitaban para un nuevo proceso porque ya era cosa juzgada. Mismas que aseguró serán utilizadas en otro proceso. Proceso de revocatoria, que es un proceso puro y que depende del voto de los quiteños, no de los concejales. Esto provocó el malestar y el rechazo de los concejales. Ese es un abuso de derecho y eso hay que responsabilizarlo e iniciar las acciones legales pertinentes. Vienen a hacer perder el tiempo. Nos hemos portado totalmente responsables al estudiar todo lo que nos enviaron. Una agresión que, a mi modo de ver, va a responder a intereses de carácter particular. Muy sospechoso que después de todo el proceso que se ha hecho, de pronto se desista. Eso se llama cobardía. Por su parte, el alcalde Yunda, junto a su defensa, indicó que este fue el resultado de un proceso que no se pudo sostener con pruebas verídicas. Este es un tema meramente político. No respetan esa voluntad popular y se valen de argucias y lamentablemente algunos concejales se prestan para esa situación. Nosotros seguiremos defendiéndonos en derecho. Este proceso tenía que terminar en lo que acaba de terminar, un verdadero show político. Todo esto ocurrió mientras en las calles aledañas al Palacio Municipal se registraron enfrentamientos entre organizaciones que respaldaban y otras que estaban en contra del proceso. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que se reunió con el presidente de la Corte Nacional de Justicia para pedirle realice un examen exhaustivo a la función judicial y erradicar cualquier intento o acto de corrupción en la justicia, con el objetivo de mantener la confianza y transparencia en los procesos y en los magistrados. Yo sé que muchos, y yo también, estoy molesto con la corrupción. Mientras ustedes trabajan desde las 4 de la mañana para lograr unos 5, unos $10 al día, hay otros sinvergüenzas que duermen hasta las 10 de la mañana y que a las 11 se dedican a cobrar coimas o a ser de intermediarios en el proceso judicial. Y lo voy a ver al presidente de la Corte Nacional de Justicia y le voy a decir a nombre de ustedes que limpie la justicia de una vez por todas para que no haya corrupción en la justicia. Y en un encuentro con varios comerciantes del mercado Iñaquito, el presidente Guillermo Lasso se comprometió a canalizar créditos con bajas tasas de interés para generar una reactivación económica del sector. Además, dijo que eliminará el impuesto del 2% que comerciantes pagan al servicio de rentas internas. Entre aplausos y saludos, los comerciantes del mercado La Carolina, ubicado al norte de Quito, recibieron al presidente Lasso, a su esposa y al ministro de Gobierno César Monge. El primer mandatario dijo devolverles la visita luego de recibir su apoyo durante la campaña electoral. Los comerciantes le recordaron al mandatario varios de los ofrecimientos que durante la contienda electoral les prometió y le pidieron trabajar por una reactivación económica que fortalezca a su sector. Lo que queremos es la reactivación del mercado, porque el mercado, como usted lo dijo, está abandonado. En este marco, el presidente Lasso anunció que incentivará créditos y microcréditos al 1% de interés desde el Banco Nacional de Fomento, actual Banecuador, y también se comprometió a hablar con la Asociación de Bancos y Cooperativas para canalizar refinanciamientos beneficiosos para los comerciantes. Haré una llamada a la Asociación de Bancos y de cooperativas para trasladar tu inquietud, y es necesario y es justo que existe el apoyo a ustedes de la banca y de las cooperativas. Lasso también anunció que eliminará el impuesto del 2% a las ventas de las microempresas y así incrementar el trabajo de los comerciantes. Ese impuesto del 2% a las ventas de las microempresas lo vamos a eliminar.
Cerró diciendo que impulsará las reformas a la Ley de Educación Superior para incentivar el ingreso de los jóvenes a la universidad. Está lista la ley que reforma la Ley de Educación Superior para que haya libre acceso de los jóvenes a la universidad. En máximos 30 días enviaré a la Asamblea Nacional el proyecto de ley. Y que trabajará para velar por los derechos de las mujeres trabajadoras de los mercados, informó Mauricio Sánchez. El Consejo de Administración Legislativa en su primera sesión calificó 2 proyectos de ley y dio paso a la conformación de una comisión ocasional para tramitar las reformas constitucionales que están en la Corte. El Consejo de Administración Legislativa CAL mantuvo su primera sesión en la Asamblea Nacional. Entre los temas que dieron paso está la creación de una comisión ocasional para tratar los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que se encuentran con procedimiento en la Corte. Esto va a pasar a pleno para que se conforme la comisión ocasional. Nuestro objetivo en este momento es, por supuesto, darle esa continuidad al trabajo que ha quedado pendiente, mientras también vamos atendiendo los nuevos temas de la agenda que nos hemos propuesto. El CAL también calificó 2 proyectos normativos, uno que fue enviado por el exgobierno de Lenín Moreno, que pretende reformar la ley de compañías con el fin de viabilizar el pago a los extrabajadores de los medios de comunicación incautados, y el segundo responde a la ley orgánica para la equidad salarial entre hombres y mujeres. Este pasará a darse trámite en la Comisión Laboral y el anterior en la Comisión de Desarrollo Económico. El proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación enviada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, aún se encuentra en espera. Yo creo que será lo más pronto posible. Hemos hecho el compromiso como miembros del CAL de sesionar las veces que sean necesarios con la urgencia que requiere en este momento el Ecuador. Informó Valeria Navarro. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, ¿cómo avanza el proceso de vacunación en la ciudad capital? Se lo vamos a contar en breve, no se lo pierdan. 7 de la mañana, 11 minutos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente las reformas a la Ley de Seguridad Social por inconstitucionalidad y también vetó parcialmente a las reformas de Ley de Tránsito. Según el mandatario, ambas modificaciones que fueron aprobadas por la anterior Asamblea vulneran derechos. Los vetos a los 2 proyectos reformatorios por parte del presidente Guillermo Lasso se realizaron este miércoles. En el caso de las reformas a la Ley de Seguridad Social que fueron aprobadas el pasado 29 de abril por la Asamblea Nacional, fue vetada totalmente. ¿La razón? Porque es inconstitucional. El texto señala que la reforma puede afectar el funcionamiento, solvencia, sostenibilidad y viabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El documento además aclara que un cambio cada 16 meses del presidente del Consejo Directivo del IES, cuyo voto es además dirimente, podría causar que muchas políticas no se concluyan eficazmente. Con esta objeción total del presidente Guillermo Lasso, el proyecto de la reforma a la Ley de Seguridad Social no podrá ser tratado por la Asamblea Nacional durante un año. Asimismo, en el proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue vetado, pero parcialmente a ciertos artículos. Por ejemplo, considera que es inconstitucional que las plataformas tecnológicas o aplicaciones móviles de servicio de transporte de cualquier tipo solamente puedan ser de propiedad de operadoras de transporte poseedoras de título habilitante, pues el gobierno es claro en afirmar que hay preocupación en el actual contexto de la crisis económica y con esto se pueda perder al menos 70.000 empleos. En el caso de esta ley, las objeciones deberán ser analizadas por la Corte Constitucional para emitir un informe y posterior llegar a la Asamblea Nacional. Estos son los primeros vetos a normas por parte del mandatario Guillermo Lasso, informó Ismenia Solórzano. Asambleístas exhortan al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que elimine el impuesto del 2% que se cobra a los microempresarios. Sobre este tema, la directora del SRI compareció ante el Legislativo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, a eliminar el impuesto del 2% que se cobra a los microempresarios. El 86% de las empresas, de las microempresas, pagan el 2%. Lo recaudado hasta el momento por el Servicio de Rentas Internas a través de este impuesto es de $76 millones. Quienes pagan el 2% son microempresas que tienen ingresos inferiores a $300.000 y cuentan hasta con 9 trabajadores. Esta ley lo que ha hecho es poner en un solo saco
a toda una gama de agentes económicos que pueden recibir ingresos de $20,000 anuales a 300,000 anuales, siendo en este sentido una cosa demasiado amplia. La directora del SRI indica que dicha institución no puede hacer cambios debido a que los montos lo establece la Ley de Simplificación Tributaria, que se oficializó en el año 2019. Yo no puedo cambiar una tarifa, no puedo excluir, no puedo establecer una base mínima desde la cual se empiece a pagar, porque la ley no establece eso. Dice hasta los 300,000. Si tuve ingresos de $1,000, aplica sobre los $1,000. Si tuve ingresos de 200,000, aplica sobre los 200,000. La asambleísta Vilma Andrade también cuestionó que en lugar de generar este tipo de exigencias a los microempresarios, se cobre a los grandes contribuyentes. 500 contribuyentes adeudan al fisco 1.535 millones. Para dar solución a esta problemática se espera una reforma de ley que debe ser enviada por el Ejecutivo. El señor presidente de la República es quien tiene en materia tributaria la potestad para enviar un proyecto de ley a la Asamblea. Informó Valeria Navarro. Y ahora es momento de recibir al ministro de Productividad, Inversiones, Comercio Exterior y Pesca, Julio José Prado, para hablar de todos los temas relacionados a la gestión que se desarrollará como ministro. Señor ministro, muy buenos días. Gracias por atender a nuestra solicitud de entrevista. Muy buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Atento a sus consultas y preguntas. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, una de las que mucho me ha gustado de sus pronunciamientos recientes en las últimas declaraciones es a través de esto que debe impulsarse a todos los sectores productivos y no solamente a un área específica. ¿Cómo va a lograr impulsar todos los sectores productivos de nuestro país? Sí, Sofía, y todos quienes nos escuchan y que nos ven. Uno de los temas en los cuales tenemos que trabajar en forma muy importante es crear una estrategia, ¿no es cierto?, una propuesta de competitividad interna que permita que todos los sectores productivos vayan trabajando en agendas sectorializadas, agendas regionales o incluso agendas urbanas donde están localizadas las empresas en diferentes ciudades, regiones, provincias y demás, para poder trabajar sobre visiones, ¿no es cierto?, que nos permitan ir hacia generar valor agregado, más de innovación, más de encadenamientos productivos. Y esto es un cambio fundamental frente a lo que teníamos en el pasado. En épocas anteriores, lo que se hacía básicamente era definir desde un escritorio, generalmente en Quito, en este ministerio generalmente, cuáles eran los sectores que se llamaban como apuestas ganadoras. Y entonces se escogía por una metodología a veces política, a veces técnica, pero se escogían 3, 4, 5 sectores a los cuales se les iba a apoyar. Y eso significaba que todo el resto de sectores en la economía tenían más bien una desventaja frente a esos sectores que estaban tratando de desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a subirle, ¿no es cierto?, el nivel. ¿Tengo un retorno? Sí, le escuchamos perfectamente. Disculpe, Usted está cómodo, le escuchamos nosotros muy bien aquí. No, tengo un retorno acá de un video o algo que está sonando y me está entrando en el audio. No sé si... Producción, no sé si me puede ayudar a ver qué es lo que sucede Sí, para poder revisar y que podamos estaba seguir. entrando Nosotros un aquí audio. me confirman que Ya están se bien. solucionó. Listo. Ya, Sofía, ya se solucionó. Disculpe por eso. No se preocupe, más bien muchas gracias. No, Hablábamos de este proceso, sí. ¿no? Sí, exactamente. Le decía yo que uno de los grandes errores que ha habido era escoger sectores ganadores, ¿no?, por motivaciones generalmente políticas. Y eso significaba que si se escogía, por ejemplo, 5 o 6 sectores ganadores, pues evidentemente había una gran cantidad de otros sectores que se sentían perdedores o dejados de lado. Aquí la estrategia es subir el nivel, ¿no es cierto?, de la base de competitividad, bajar costos de producción vía varios elementos que ya le puedo comentar después y trabajar directamente con metodologías, ¿no es cierto?, de competitividad, de innovación con los diferentes sectores en una estrategia que le vamos a denominar estrategia de clústeres productivos, de clústeres industriales. Esto es algo que ha permitido en Europa y en buena parte de América Latina sacar adelante la competitividad sectorial de los países y básicamente salir adelante. Esa es la estrategia, Sofía.
Bueno, y poniendo ahora que toma en cuenta el tema de Europa y todo lo que tiene que ver con los países muy desarrollados, una de las premisas que usted ha hablado y también el presidente Guillermo Lasso es formar parte de la Alianza del Pacífico, pero para ello se debe firmar un acuerdo primero con México y sé que usted ya tiene algunos acuerdos y algunas negociaciones con México. ¿Cómo avanza ese proceso? Sofía, en términos generales, la visión de este gobierno y la visión de este ministerio es que tenemos que buscar oportunidades en el exterior donde lo necesiten nuestras empresas, donde lo necesiten nuestros emprendedores, y no con dogmas decir este país sí y este país no. Hay que caminar a una agenda de buscar oportunidades en el exterior que tiene que ser acelerada y que tiene que ir por el buen camino. Dentro de esa agenda, ¿no es cierto?, lo primero que nos hemos planteado es tratar de encontrar aquellos acuerdos que posiblemente están más maduros y con los cuales deberemos avanzar más rápidamente como una forma de cerrarlos rápidamente. El primero está las delegaciones mexicanas que han venido a la posesión del presidente Lasso, y ya mi equipo en el viceministerio de Comercio Exterior está trabajando para poder asentar las listas de intercambio que tienen que darse en las próximas semanas y las discusiones y negociaciones que vendrán en los próximos meses. Eso esperamos que pueda estar listo hacia finales de año, y después la ratificación del proceso con la Alianza del Pacífico, en el cual tenemos ya una apertura inicial, ¿no es cierto?, con Chile, con Colombia, con Perú, pero también habrá un proceso de negociación final con esos países, y ahí sí la aceptación total del Ecuador como miembro pleno de Alianza del Pacífico, ¿sí? Ese es el camino inicial que tenemos con México, Sofía. ¿Por qué es tan importante, señor ministro, y ustedes enfatizan tanto y hacen tantos caminos para llegar a este acuerdo con la Alianza del Pacífico? ¿En qué nos beneficia como país? Mire, como le decía, este es un acuerdo más de todos los que tenemos que ir firmando y los que tenemos que ir negociando. Y además, no solo se trata de hacer nuevos acuerdos, sino mantener y profundizar los que ya tenemos. Es decir, por ejemplo, con la Unión Europea, evidentemente ya tenemos un acuerdo comercial, pero todavía falta mucho para poder aprovechar todas esas oportunidades en el mercado europeo. De Estados Unidos le comentaré después, pero yendo al tema de México puntualmente. México resulta que es el primer inversionista extranjero privado en el Ecuador. Es decir, hay empresas mexicanas que invierten en la economía ecuatoriana, que generan empleo, y creemos que hay una oportunidad a través de un acuerdo comercial y de inversiones de atraer más empresas y más capital mexicano hacia el Ecuador. Y al revés, creemos que hay una oportunidad muy importante, y se lo ha medido ya en el mercado mexicano, de poner más productos, ¿no es cierto?, agroindustriales e industriales en el mercado mexicano. Y un elemento, Sofía, que no se ha hablado bien, son las oportunidades relacionadas con temas financieros, temas de servicios, temas de telecomunicaciones. Es decir, el sector de servicios, de intercambio de servicios entre México y el Ecuador puede ser un camino muy interesante que hasta ahora no lo hemos explorado suficiente. Y finalmente, el acuerdo con México nos abre la puerta, ¿no es cierto?, hacia la Alianza del Pacífico, que lo que hace básicamente es permitir que tengamos un mecanismo de intercambio entre bloques y negociación entre bloques con el bloque de Asia-Pacífico, que es un bloque con el cual queremos comenzar también a tener algunos acuerdos de más largo plazo que hoy por hoy no los tenemos, Sofía. Y en este bloque, en ese acuerdo como bloque, y nosotros también facilitaría mucho nuestras negociaciones, pero obviamente nos beneficiaría mucho, por eso es la intención de llegar hasta ese punto, ¿no? Correcto, es decir, ahí es donde viene la visión, ¿no es cierto?, sin dogma, de poder empujar hacia tener más acuerdos, y ahí le voy a nombrar algunos otros, ¿no? Está el tema de México, Alianza del Pacífico, pero está el acuerdo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, es muy importante que podamos al menos sentarnos en la mesa de negociación, cosa que todavía no hemos hecho, para discutir, ¿no es cierto?, un acuerdo que sea inclusivo, justo, sostenible, y que nos permita tener ya una previsión de largo plazo de a dónde y cómo pueden enviar nuestros productos los exportadores, los empresarios, los emprendedores hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy, para poder ingresar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, tenemos que estar negociando preferencias de corto plazo, y esas siempre son mucho más complicadas. Necesitamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. La última vez que nos sentamos a la mesa de diálogo, ¿no es cierto?, ya para poner e intercambiar listas, fue en el año 2004, ¿no? Es decir, hemos perdido más de 16, 17 años en los cuales evidentemente el mundo y América Latina sí ha avanzado
en acuerdos comerciales y el Ecuador pierde una amplísima cantidad de millones de dólares cada año por no poder tener un acuerdo con los Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, tenemos que avanzar rápidamente también. Y bueno, precisamente en esa época usted era parte del sector privado, pero también formó parte de esas negociaciones. Y usted también mencionaba en una de sus declaraciones que el mundo y el Ecuador ha cambiado mucho desde entonces. Y ahí, para poder proteger al mercado interno, es muy imperativo que ustedes realicen un montón de estrategias y dar calma a la ciudadanía, porque desde hace una década que se viene tratando el tema de los acuerdos comerciales, siempre se pone bajo la mesa el tema de qué va a pasar con nuestras empresas, el mercado nacional, en cuanto a la competitividad que tendrán si es que se firman estos acuerdos comerciales. Para el consumidor es una cosa, pero para el que produce... Absolutamente importante, ¿no es cierto? Y es clarísima la visión. Si vamos a abrir, ¿no es cierto?, mercados en el exterior y vamos a ampliar oportunidades desde el punto de vista comercial, de exportaciones y beneficiar también al consumidor, ¿no es cierto?, con esos productos que pueden entrar al Ecuador, necesitamos trabajar a la par, no en un año, en 2 años, en 3 años, a la par, al mismo tiempo, en competitividad interna. Ahí es donde viene la agenda en varias líneas, ¿no es cierto? Un tema que tenemos que lograr en el corto plazo es poder hacer una reforma arancelaria. Una reforma arancelaria que permita bajar costos en realidad de producción, costos de materias primas, insumos y algunos bienes de capital. Y esto les va a permitir a las empresas de los sectores productivos bajar sus costos y ser un poco más competitivos por esa vía de reducción de costos. Otro tema en el que vamos a trabajar inmediatamente es una intervención, reformas muy profundas al Sistema Nacional de Calidad, de tal forma que sacar permisos, licencias, registros, tenga estándares internacionales y que no sea un costo adicional para poder hacer negocios en el Ecuador. Y en base a esto vamos a trabajar, como le digo, en estas estrategias sectoriales, ya iniciando desde el próximo mes con los sectores productivos para poder identificar dónde tenemos que trabajar en materia de productividad, dónde tenemos que trabajar en materia de asociatividad, dónde tenemos que trabajar en innovación, etcétera, etcétera, para que mientras vamos negociando los acuerdos comerciales que todavía no están, por ejemplo, con Estados Unidos, no nos hemos sentado a la mesa todavía para iniciar ese proceso, ¿no es cierto?, del plan de acción, de la hoja de ruta, pero lo haremos próximamente. Los sectores productivos, casa adentro, puedan estar seguros que estamos avanzando sobre un proceso que les va a permitir ser más productivos, más competitivos y tener un ahorro en costos que es esencial para esos sectores. Y volviendo un poco, señor ministro, al tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos, si bien es cierto, aún no se han sentado a la negociación y es un poco complicado dar todos los parámetros que se necesitarían, un poco cuál es nuestra posición, cuál es la propuesta que como país nosotros daríamos a los Estados Unidos, cuáles serían los principales parámetros para este acuerdo comercial que sea en beneficio de todos, ¿no? Sí, Sofía, permítame aclarar primero una cosa. Hay un acuerdo ya de primera fase. Ese acuerdo de primera fase se firmó y se dejó ya ratificado de parte de la Asamblea Nacional en los últimos días, últimas semanas del gobierno anterior. Este es un paso importante porque nos ha permitido volver a sentarnos a la mesa de diálogo. Pero ese acuerdo de primera fase no ha significado todavía el inicio de un proceso de negociación comercial formal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que demostrarle, ¿no es cierto?, por escrito, ¿no es cierto?, un pedido a los Estados Unidos, al Departamento Comercial de Estados Unidos, de la intención del gobierno de poder sentarnos inicialmente para marcar esa hoja de ruta. Y déjeme decirle que yo todavía no es por escrito, ¿no es cierto?, es un proceso que tenemos que seguir, incluso con Cancillería, pero sí he demostrado de parte del gobierno nacional y como me lo ha indicado el presidente Lasso, que estamos interesados en comenzar a caminar hacia un acuerdo comercial. Lo he expresado a la embajada y lo hemos expresado también al Departamento de Estado y Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Dentro de poco iniciaremos ya algunas acciones, incluso una delegación y un viaje, ¿no es cierto?, de nuestro viceministro de Comercio Exterior a los Estados Unidos para comenzar a armar esa hoja de ruta que tenemos que delinear. Esto no es un tema de corto plazo, solo para que lo tengan todos presentes. Es decir, no es que mañana nos sentamos a la mesa y en 6 meses tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos. Toma varios años, un proceso de negociación, un proceso de intercambio de listas, y en el caso, digamos, de que se llegue a iniciar las negociaciones, evidentemente vamos a poner sobre esa lista varios de los sectores que tienen riesgos y darles un periodo de desgravación, ¿no es cierto?, más amplio que a otros sectores, pero evidentemente con una visión de que tenemos que avanzar hacia ese acuerdo comercial, Sofía.
Usted también mencionaba que es momento de poner a las empresas ecuatorianas ya en el mercado mundial, y si bien es cierto estos procesos de acuerdos comerciales tardan algún tiempo, es preciso también ya comenzar esta reactivación económica que no solamente se dará aquí tras la pandemia, sino también en el mundo entero. ¿Cómo promover ese tipo de estrategias que no necesariamente necesitan de muchas consultorías y largos periodos, sino a la marcha? Necesitamos reactivarnos económicamente. Sofía, lo que usted ha dicho en este momento quisiera tomarlo. Primero, no necesitamos más diagnósticos, sobre diagnósticos o consultorías que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Hemos estado llenos de consultorías millonarias que después se convierten simplemente en un librito y se guardan, ¿no es cierto?, bajo el cajón. Aquí necesitamos acciones puntuales bajo una visión muy clara de que queremos poner más Ecuador en el mundo. ¿Qué significa más Ecuador en el mundo? Todo el tema de los acuerdos comerciales que hemos venido mencionando, pero también toda la agenda interna, ¿no es cierto?, que permita que los productos ecuatorianos, los emprendedores ecuatorianos puedan salir al mercado internacional. Si aquí lo que queremos es que esto beneficie, que genere trabajo, que genere empleo interno a esas empresas que van a comenzar a tener más oportunidades en el exterior. Ahí entonces hay una estrategia muy importante, además del tema, ¿no es cierto?, comercial, apertura, negocios, que es fortalecer toda la gestión de nuestras oficinas comerciales en el exterior. Las oficinas comerciales son los representantes del Ecuador que están en varios países y que responden al Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que es ProEcuador. Ahí tenemos que trabajar en una estrategia muy eficiente, muy clara, para poner esas oficinas comerciales en el exterior al servicio de los productores locales, de exportadores locales, y además no solo en el tema de promoción de exportaciones, que hay que trabajar, sino también en atracción de inversiones, Sofía, porque ese es el otro componente que tenemos. Queremos más mundo en el Ecuador. Y si queremos más mundo en el Ecuador, básicamente lo que tenemos que hacer es atraer esos capitales internacionales, atraer empresas privadas que vengan, inviertan en el Ecuador en el largo plazo y generen el empleo y el dinamismo en el mercado que estamos necesitando. Esa es una de las líneas estratégicas también. Y para atraer también este mercado, supongo, hablábamos también de estas reformas que se deben hacer a instituciones como por ejemplo el INEC, Agrocalidad, también todo lo que tiene que ver con el ARCSA, porque no solamente hay que transparentar los procesos, sino hay que motivar a las personas que puedan acudir y agilizar todos los trámites que tienen que hacer, que hasta el momento a veces son muy engorrosos. Sofía, este es un compromiso a nivel presidencial y a nivel ministerial. Una de las grandes directrices que hemos tenido del parte del presidente es que tenemos que quitar todas las ineficiencias que existen, la burocracia, la tramitología en las diferentes instituciones del Estado, ¿no es cierto? Y ahí, en lo que me compete, vamos a hacer una intervención muy clara, ¿no es cierto?, para eliminar trámites repetidos, mejorar los tiempos de atención y bajar al mínimo nivel y caminar hacia eliminar la corrupción, ¿no es cierto? Porque este es un mal que todos sabemos que existe y, claro, viene tanto del sector público como del sector privado. Y vamos a intervenir en el INE, en el ARCSA, en el CERCOP, ¿no es cierto?, compras públicas, en Agrocalidad y en la Subsecretaría de Calidad. Esta intervención tiene que venir no solo de la mano de este ministerio, sino con los otros ministerios en los cuales participamos y coparticipamos en estas instituciones. Pero en lo que me corresponde a mí, tenga toda la seguridad que estamos ya trabajando en un plan de acción que nos permita esto, dar más eficiencia, bajar el nivel de corrupción y dar mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas que se merecen, ¿no es cierto?, no ser tratadas como son tratadas hoy, o que un permiso tome en algunos casos, ¿no es cierto?, más de un año en ser entregado. Y por el lado de inversiones, Sofía, también no puede ser que cuando un inversionista quiere venir al Ecuador a invertir en un contrato de inversión o un inversionista local quiere hacer un contrato de inversión, tome a veces hasta 12 meses para poder aplicar y ratificar ese contrato de inversión. Hasta eso ese inversionista ya se fue a otro país, se habrá ido a Colombia, a Perú, a Chile, donde es mucho más rápido el proceso. Tenemos que trabajar también ahí para poder hacer que este proceso sea muy eficiente, muy rápido y que tengamos inversiones en el Ecuador, Sofía. Hay mil y una inquietudes referente a todo este tema, pero quisiera puntualizar, señor ministro, 100 días para realizar toda esta tarea de comenzar a reactivar económicamente, impulsar a las empresas ecuatorianas para que comiencen a producir. Una gran tarea.
Sí, mire, a ver, aquí hay, lo primero que quisiera que tengamos claro, Sofía, es que hay un plan de acción, hay una visión absolutamente clara. Y la voy a repetir solo para que tengamos claros los ejes estratégicos de lo que estamos conversando. Primero, más Ecuador en el mundo. Esto significa más exportaciones, más visión hacia afuera, ¿no es cierto? Y hay varios hitos que tenemos que ir cumpliendo, no solo en los 100 días, sino en el largo plazo, como he expresado. La segunda línea estratégica, más mundo en el Ecuador. Atraer más inversiones, buscar más inversiones de capital, reformar todo el tema del sistema de calidad para que justamente esos inversionistas puedan también venir al Ecuador y que puedan tener más seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y otros elementos de reformas legales que nos tomarán más tiempo, pero que les vamos a ir implementando. Y el tercero es casa adentro, una agenda de reactivación productiva en los próximos 100 días que se va a extender 6 meses, seguramente hasta final del año, para poder entender con los sectores qué podemos hacer para reactivar la economía, y una agenda de competitividad interna e innovación interna que nos va a permitir aprovechar las oportunidades de los dos primeros elementos que he mencionado, de apertura hacia el mundo, hacia los capitales y demás. Ahí están las líneas estratégicas y evidentemente dentro de los próximos 100 días tenemos varios hitos que tenemos que irlos cumpliendo y que algunos de ellos ya están sobre la marcha de poder realizarse, ¿no? Así que sí hay un plan, sí es muy ambicioso, pero evidentemente lo que espera la ciudadanía, lo que espera el señor presidente de la República es que demos nosotros resultados con una visión muy clara, pero mucha eficiencia en el corto y en el mediano plazo. Mucho trabajo ahí, señor ministro, muchos éxitos. Estaremos muy expectantes, sobre todo a qué pasa con los acuerdos con México y la Alianza del Pacífico. Gracias por recibirnos. El tiempo a veces es muy corto, pero queda pendiente una nueva entrevista con usted para que nos cuente cuál es el trabajo y cómo va avanzando. Que tenga un gran día. Seguro que sí, Sofía, muchas gracias. Quizás solo un mensaje final, si me permite. Parte de la reactivación productiva es que podamos avanzar muy bien y muy rápidamente en el proceso de vacunación. Lo estamos haciendo en conjunto con todo el Ecuador. Y un tema muy importante es que en esta nueva visión necesitamos que los empresarios, emprendedores y demás comiencen a buscar formas de aprovechar esta nueva ola que se viene. Tengamos en cuenta que todavía estamos en crisis, pero ya se ve en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, que comienza a haber reactivación productiva, crecimiento de la demanda. Y esto nos obliga a estar listos para subirnos sobre esa ola. Y este es el momento del Ecuador, de poder sentarnos juntos, encontrarnos por la producción y poder avanzar. Muchísimas gracias. Que ese sea el momento del Ecuador entonces. Muchos éxitos en sus funciones. Que tenga un gran día. Fue el ministro de Producción, Inversiones, Comercio Exterior y Pesca aquí en nuestro noticiero. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. En Quito están habilitados 47 puntos para la vacunación. En algunos recintos la aplicación de primeras y segundas dosis fue de manera ordenada, mientras que en otros persiste el problema por falta de vacunas de AstraZeneca para docentes. En el tercer día de vacunación en Quito, el proceso fue fluido y ordenado en varios puntos habilitados para la aplicación de dosis. A la unidad educativa municipal Benalcázar, norte de la ciudad, acudieron personas mayores de 50 años con condiciones graves o discapacidad mayor del 50%, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud. Segunda dosis, por enfermedad catastrófica, bien. Ahora fue muy rápido, la verdad, están muy organizados. En este punto también fueron inmunizados adultos mayores, asignados a la cita a través de la plataforma web del Consejo Nacional Electoral. El tiempo de espera para recibir la vacuna es de aproximadamente 15 minutos. La toma de signos vitales y el proceso de observación ya no se realizan. La primera dosis muy bien, me han entendido perfectamente, muy rápido. En otros recintos el panorama es diferente para quienes tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca, es decir, los docentes. En el Colegio Mejía, centro de Quito, varios de ellos molestos no lograron ingresar al recinto pese a que estaban asignados para este miércoles. Dosis de AstraZeneca no hay, las demás se están colocando. Es una falta de respeto porque ya está agendado. Son docentes de diferentes niveles educativos que esperaron varias horas con la esperanza de complementar su esquema de vacunación, pero no recibieron ninguna respuesta. ¿Acá qué información les da? Ninguna, que las vacunas no van a llegar el día de hoy, que mejor nos retiremos. Ante las constantes quejas de docentes, la ministra de la cartera de Educación se pronunció. Se está convocando a los docentes que fueron vacunados con AstraZeneca en 4 a 12 semanas después de haber recibido la primera dosis.
Si es que el docente por algún motivo no desea recibir la segunda dosis a las 4 semanas y quiere que sea posterior, podrá reagendar su cita. Además, anunció que el 90% de los maestros ha recibido la primera dosis contra el COVID-19, informó Priscila Cadena. Y detienen a 6 personas, entre ellas 4 exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil, presuntamente implicados en el delito de peculado en la adquisición de insumos médicos. El perjuicio superaría el $1.000.000. Fue en el 2019 que los entonces directivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur de Guayaquil adquirieron insumos médicos para la unidad técnica de traumatología, que consistía de 55 kits médicos de prótesis de cadera. Dicho proceso se habría realizado sin cumplir con las especificaciones técnicas de contratación, evadiendo un sobreprecio. Que no solamente del el perjuicio del 45% del sobreprecio de este producto. La empresa que participó tenía graves y serios temas de corrupción, por cuanto no se encontraba calificada, se encontraba en la superintendencia constatada solamente como una empresa que podía vender insumos agropecuarios. De allí que la Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo de la Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía, allanaron la madrugada de este miércoles varias casas, además de las oficinas de la compañía que participó en este contrato. 4 en el cantón Guayaquil, en el sector de la Alborada, en el sector de la avenida Terminal Pascuales, el sector de la Garzota y en el sector del Malecón. De igual manera se ha ejecutado allanamientos en el cantón Nobol y en el cantón Daule. Y se detuvo a 6 personas implicadas en el delito de peculado. Los detenidos son Susana Sumaye, quien ocupaba la gerencia general del hospital, César Emilio B. y Angelita Andrea R., ambos formaban parte de la comisión técnica del hospital, y al bodeguero del hospital, Cristian L. Este registra un antecedente penal por peculado. Además se detuvo a Carlos Arturo B. y Julia Catherine M., los 2 representantes legales de la compañía Cordelbelsa S.A. Los insumos médicos adquiridos por los exdirectivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil tenían que ingresar a esta bodega, la bodega principal, pero no llegaron. Este nuevo perjuicio al Estado asciende a $1.082.807. En la detección de dicho contrato se determina que existiría cierto sobreprecio y adicionalmente no entrega de cierta parte de los insumos que tenían que haber entregado. Eso es lo que la Fiscalía viene investigando, un delito de peculado, el cual tiene una sanción de 10 a 13 años. Dentro del proceso investigativo se encuentran inmersas 2 personas más, quienes están siendo investigadas por el mismo delito. Ellos mantienen medidas cautelares. No obstante, la policía no descarta que en las próximas horas existan otros allanamientos y más detenidos en este nuevo caso de peculado, informó Carlos Julio Gurumendi. 7 de la mañana, 46 minutos. Prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad fueron las medidas alternativas que se dictaron contra el fiscal Luis Machado, tras abstenerse de acusar al líder de una organización delictiva dedicada a la presunta delincuencia organizada. La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, apeló la resolución del juez. La diligencia empezó pasadas las 11 y la ministra del Guayas pidió prisión preventiva contra el fiscal Luis Machado por emitir un dictamen abstentivo a favor de alias Ben 10, líder de la organización Chone Killers, y otros 2 procesados. Durante los alegatos de su defensa, sufrió una descompensación. Fue trasladado al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tiene taquicardia y el tema de la presión. Razón por la cual pues el señor juez pidió que sea valorado por un médico de aquí en la unidad. En diciembre de 2020 la policía detuvo a Antonio Benjamín C.P. y otros 8 sujetos acusados de delincuencia organizada por su presunta participación en 8 asesinatos cometidos en Durán y Guayaquil. La diligencia se reinstaló a las 15 horas de manera telemática y pese al pedido de Yanina Villagómez. Prohibición de salida del país y comparecencia todos los días lunes en fiscalía. ¿Billete? No, eso no. Y no es justo que lo manden a cumplir una pena anticipada cuando él aún es inocente en un lugar donde seguramente se va a encontrar con muchas de las personas que le han mandado preso. La fiscal titular
dio el paso para cerrar la instrucción fiscal y determinar que había un dictamen acusatorio para todos. Tras el sorteo de ley, una sala deberá conocer la apelación. Mientras, la ministra fiscal montó en cólera. Velamos por la seguridad ciudadana y eso es lo que queremos con esta diligencia, transparentar nuestras actuaciones. Y que insistirán en la medida cautelar inicial, afirma, contra todo espíritu de cuerpo. Informó Jorge Escobar. Y los últimos hechos de violencia que se registraron en el Cantón Durán estarían relacionados con la reciente salida de la cárcel de un personaje conocido como Ben 10. ¿De quién se trata y por qué existen tantos crímenes a su alrededor? Se lo contamos en el siguiente reporte. Situaciones violentas que están sacudiendo al Cantón Durán en los últimos días. Ataques armados que dejaron víctimas mortales. Detrás de esto estarían peligrosas organizaciones delictivas en busca de acaparar territorios en la venta de la droga. Pertenecen a los Latin King, Cholerkiner. Son personas que acá se disputan el tráfico de drogas. El pasado 21 de mayo, la situación parecía complicarse en materia de seguridad para Durán. Ese día, Antonio Benjamín, más conocido como Ben 10, recuperaba su libertad luego de 5 meses en prisión. Muchos temían que en los días siguientes, las calles de ese cantón empezarían a vivir el terror armado. Y parece que no se equivocaron. El mismo que tiene ya su agrupación ya bien organizada y está reclutando menores de edad como para que sirvan de sicarios. Luego de la muerte de JL, se dice que Ben 10 y alias Fito asumieron el mando de la organización de los choneros. En el caso de Antonio Benjamín, el cantón ferroviario se ha convertido en su punto fuerte, donde tendría el dominio en el expendio de drogas, sobre todo en espacios como el Cerro Las Cabras y ciudadelas aledañas. Allí, cada individuo que pretenda expender drogas sin su autorización paga con muerte. Es una cabeza fuerte de esa organización y es el que está al momento manteniendo la organización acá en Durán. Este personaje escribió su nombre por primera vez en los registros policiales el 5 de abril del 2011 por una tentativa de asesinato. De allí en adelante volvió a pisar las cárceles por delitos como tenencia de armas, asociación ilícita y, según la policía, se lo investiga también por 8 crímenes más. Está encabezando acá en Durán una banda delictiva. Informó José Morales. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte, decenas de ecuatorianos abandonan el país para cumplir con el sueño americano. Sobre esta dura realidad le estaremos contando. No se vaya. Del sueño americano que le dicen. Me da pena que pero usted va a volver, mi hijo, va a volver. 7 de la mañana, 55 minutos. La difícil situación económica obliga a distintos compatriotas a arriesgarse físicamente para cumplir con el sueño americano. Desde la terminal aérea de Cotopaxi, decenas de hombres, mujeres y niños salen diariamente con la esperanza de llegar sanos y salvos a los Estados Unidos. En nuestra anterior entrega conocimos a varios compatriotas que aseguraron viajar a México para realizar actividades de esparcimiento. ¿A dónde se va? A México. ¿Motivo? Turista. ¿Qué va a visitar? El Museo de Antropología. Si usted lo recuerda, ese mismo testimonio fue corroborado por distintos familiares que acudieron a despedirse de los suyos en los exteriores del aeropuerto de Cotopaxi. ¿A despedir a la familia? ¿Cuál es el motivo? A mi sobrino. ¿A dónde se va? Se va de viaje. A pasearse, a volver. ¿A dónde le dijo que se iba? A México. A México se va a visitar a la Virgen de Guadalupe.
Para no más de un viaje de 8 días no se comprendía el porqué de tanta nostalgia, al punto que antes de despegar el avión acudimos a un extremo de la pista donde familias enteras en un acto de fe y esperanza despiden a los suyos. Es ahí, al verlos partir, donde el corazón se rompe y la gente se sincera. Ya no importa nada, por eso nos cuentan a dónde mismo van sus seres queridos. Oye, a ver, pero sincerémonos ahora sí. La idea es llegar y cumplir ese tan anhelado que dicen sueño americano. Ajá, así es. Nos da miedo, imagínense, nosotros sabemos que ellos se van y no sabemos, o sea, el futuro de ellos para ir para allá ya. Es decir, hasta México llegamos con la situación de legal supuestamente. Y de ahí, irregular. De ahí para allá ya no sabemos cómo llegue, si Dios quiere que pase y si no. O sea, el uno que piensa Dios que él tiene que llegar. Son abrazos de resignación los que se miran en medio de la pampa. También mientras el avión se pierde entre las nubes, las lágrimas ayudan a aliviar la pena. Pena triste, que va del lado de uno, sí da pena. ¿Qué edad tiene? 30 años tiene mi hijo. ¿Era su consuelo? Sí, con él vivía y con él estaba viviendo. Y con él es mi compañía. Bueno, y se va, pero sé que él va a volver a ver a su madre. En ese momento es donde acaba la primera parte de la separación familiar. Mientras unos van a casa, los otros, como dice la gente, cruzando el charco estarán. ¿Qué viene luego en este camino a Norteamérica? Le contamos en nuestra próxima y última entrega. Con imágenes de Hernán Guano, informó Javier Rosero.